7 en punto, bienvenidos a Milenio, 19 horas. El presidente López Obrador lanza mensaje a los aspirantes presidenciales de Morena. Pide primero pensar en las elecciones de este año, después concentrarse en el 2024. A horas de que finalice el título 42, siguen llegando migrantes a la frontera de México con Estados Unidos. Nos enlazaremos al norte del país para ver el flujo migratorio. Es 10 de mayo. Madres buscadoras marchan en varios estados del país por sus desaparecidos. Afirman que este día pasó de ser una celebración a un día de lucha. En la afición, el Inter de Milán lleva la ventaja en la serie de la Champions. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Gracias por brindarnos el honor de su sintonía. Comenzamos con la información de este miércoles 10 de mayo. Ya están ustedes viendo quiénes van a ocupar este lugar, sobre todo el canciller. Eso en su momento. Porque él había dicho que quizás renuncie en junio, ya no falta mucho tiempo. Sí, pero hay que esperar. Primero que sepan la importancia que tiene el manejo de los tiempos en política. Política es tiempo. Vienen esas dos elecciones, Coahuila y el Estado de México. Las dos son importantes, pero imaginen lo que significa la elección del Estado de México. Estamos hablando del estado más poblado del país. De esta manera, el presidente López Obrador insistió en que no se meterá en el tema de la carrera presidencial de 2024. Sin embargo, advirtió que aún no es momento para que los aspirantes de Morena piensen en ello, pues primero están las elecciones del Estado de México y Coahuila. Esto se da luego de las recientes declaraciones del canciller Marcelo Ebrard, quien señaló la falta de reglas para el proceso interno del partido sobre las decisiones que tomará su gobierno en cuanto empiecen a renunciar funcionarios. El mandatario dijo que se debe entender que la política también es tiempo. A propósito de las próximas elecciones, el presidente pidió a los votantes del Estado de México y Coahuila tener cuidado con la compra del voto y los candidatos que aparecen en la publicidad, al destacar que eran unas de las estrategias que utilizaban cuando estaba la robadera en alta. Además, resaltó que estas entidades nunca han vivido una alternancia en casi 100 años, por lo que aseguró que se trata de una importante jornada electoral. Confió en que se dará de forma limpia y sin manipulaciones. Y aprovechó la mañanera, aunque fue corta el día de hoy, para criticar el Premio de Derechos Humanos 2023 que recibirá la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, por parte de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, al señalar que los reconocimientos públicos se pueden conseguir con la monarquía española e inclusive en la Plaza de Santo Domingo. Pues esos premios se pueden conseguir en la Plaza de Santo Domingo o también en el Time. Acuérdense esta revista famosa internacional que decía El Economista del Año, a Krause en la monarquía española, casi una vez por año. Miren aquí. No hablaba yo de él. Y hablando de la Suprema Corte, los 22 gobernadores de Morena y aliados presentaron un desplegado firmado en el que criticaron la decisión de los ministros de invalidar el Plan B de la reforma electoral y expresaron su respaldo a la nueva iniciativa del presidente López Obrador, el denominado Plan C. En el documento, los morenistas criticaron que el fallo de la Corte prefirió seguir privilegiando los intereses del viejo régimen y señalaron que apoyarán la propuesta de reforma al Poder Judicial para que los ministros sean elegidos mediante el voto popular. Y hace apenas unos minutos, Bernardo Aguilar, director general para Europa de la Secretaría de Relaciones Exteriores, presentó su renuncia al cargo sin dar más detalles al respecto. En la carta compartida a través de Twitter, Aguilar agradeció la confianza, el apoyo al canciller Marcelo Ebrard para desempeñar su cargo, destacando que en su gestión dio continuidad para fortalecer la relación de México y la Unión Europea. Al finalizar, el funcionario aseguró que se volverá a encontrar pronto con el canciller para una misión más alta y trascendente. Y a propósito del tema, recientemente fue publicado el libro La Sucesión 2024 después de Andrés Manuel López Obrador, quien, escrito por el columnista y colaborador de Milenio, Jorge Cepeda Patterson, a quien tengo el gusto de recibir. Gracias por estar con nosotros aquí en el estudio. Al contrario, Pedro, un placer estar en tu espacio y en esta institución. ¿Qué es lo que podemos encontrar en tu nuevo libro?
Pues una exploración de los tiempos extraordinarios de cómo se va a dar la sucesión en esta ocasión, muy a contrapelo de las costumbres, de los usos y costumbres que teníamos antes, por varias razones, fundamentalmente y principal por el hecho de que López Obrador abrió la contienda hace ya 2 años, a la mitad de su sexenio, rompiendo todos los códigos tradicionales de la clase política que sugerían que el presidente en funciones trataba de retrasar hasta el último instante el destape, porque esto implicaba ya la cargada e incluso el debilitamiento de su propia gestión. A contrapelo de esto, insisto, López Obrador los lanzó a la contienda, y estamos viendo ahorita notas que tienen que ver con eso, hace ya 1 año y medio, faltando casi más de 1 año pues para el proceso electoral. Ese es un primer elemento que nos cambia toda la jugada. Y un segundo, que tiene que ver con el hecho de que en este proceso interno que va a tener Morena para decidir su abanderado, probablemente o muy seguramente se está decidiendo al próximo presidente del país para el siguiente sexenio. ¿Esto qué significa? Que los comicios de verano del próximo año serán probablemente un acto más formal o simbólico, si la inercia no cambia. Más protocolario. Más protocolario, y que lo verdaderamente sustancial va a suceder, curiosamente, en una encuesta interna de un partido a través de, a la medida que se encuesta, de un sondeo de pocos miles de mexicanos. Es decir, no va a suceder en esa gran jornada electoral a la que nos hemos acostumbrado, con 1 millón de ciudadanos participando en la construcción de 140, 160 mil casillas, toda esta movilización enorme, sino que habrá sucedido en octubre, septiembre, quizá noviembre, en una elección interna del partido. Entonces, lo que trato de hacer en el libro, además de un profundo exploración del perfil de cada uno de los 3 que son contendientes, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, quiénes son ellos de carne y hueso, de dónde vienen, sus trayectorias, sus humores, sus filias, sus fobias, etcétera, para poder tomar decisiones con más elementos, los que vayamos a ser consultados, los que vayan a ser consultados, sino también una exploración de varios temas que surgen en esta contienda y no habían surgido en otros. Por ejemplo, ¿va a decidir López Obrador o las encuestas? Que ese es el capítulo 6 de este libro, ¿no? Exacto. Justamente, ¿quién decidirá, Andrés Manuel López Obrador o las encuestas? Eso es un enorme dilema, y yo analizo ahí los condicionamientos que hay, y me parece que son las dos cosas, y en la medida en que van coincidiendo en este momento, parecería que va a ser un dilema no necesariamente a resolver. ¿Por qué? Porque todo indica que hay una favorita. Analizo también en un capítulo si es la favorita o la legitimidad. Es cierto, es verdaderamente favorita Claudia Sheinbaum, y después de 4 o 5 datos y circunstancias, concluyo que en efecto lo es. No solo la apoyan la mayor parte de los gobernadores de Morena, también el círculo íntimo, primero en torno al propio López Obrador, un hermano ha participado en sus eventos, el jefe de comunicación social de la propia presidencia, etcétera, pero otros factores también que están descritos en el libro. Y además, en las encuestas de intención de voto de los últimos 3-4 meses, en la gran mayoría de ellos tiene ella está como puntera en las encuestas, de tal manera que están coincidiendo los dos factores, la favorita por un lado y al parecer la intención de voto de la población mexicana. Hay quienes dicen que el presidente quiere pasar a la historia como quien propició que llegara la primera mujer a la presidencia de la República. ¿Tú lo ves también así? Creo que es, digamos, un factor, una ventaja adicional que podría ver López Obrador a otras. Me parece que incluso la principal tiene que ver con el hecho de que, a diferencia de las otras 2 corcholatas, él ve en Claudia Sheinbaum una figura creada dentro y exclusivamente dentro del obradorismo. A diferencia de Marcelo y de Adán Augusto, que tienen una trayectoria anterior
y una vida política propia, digamos, anterior a López Obrador. No se sabe mucho, pero Adán Augusto estuvo todavía 12 años en el PRI, en Tabasco, después de que López Obrador estaba ya tratando de crear su movimiento y al PRD dentro de Tabasco. Fue el presidente del partido, fue 2 veces candidato a gobernador. En todo ese tiempo Adán Augusto todavía era un político priista y un notario con su propia lógica. En fin, el caso es que, y de Marcelo ya no digamos, que venía precedido de una larga trayectoria. Todos tienen ya 20 y tantos años con López Obrador, pero solo Claudia ha estado ahí exclusivamente y solo exclusivamente en el obradorismo, más otros rasgos ya de personalidad, de disciplina, de lealtad que él estaría viendo en ella, ¿no? Y luego se analiza también si habrá o no un plan B para Marcelo Ebrard, y hago una exploración de qué elementos tenemos para suponer que estará o no en una opción de este tipo. Porque es lo que todos te preguntan, si es ella, ¿qué va a pasar con él? Si ahorita muestra este coraje, este ímpetu y dice, yo no voy a aceptar que me invite al gabinete ella, ¿qué haría? Y por otro lado, sí hay una molestia en los últimos días de parte de Marcelo, hasta cierto punto justificada, en el sentido de que él se ubicaba como en una carrera de caballos, digamos, en la curva todavía, a 2 cuerpos atrás quizá de la puntera, pero claramente con una estrategia para dejar la Cancillería y en la recta final tratar de alcanzar y superar a la puntera, ¿no? Y de repente le dicen, no, la meta no va a ser donde te lo habías imaginado, la vamos a adelantar a la salida de la curva, ¿no? Entonces él siente que le están cambiando las reglas del juego, que no se precisan en qué condiciones, y hay una clara inconformidad. Oye, Jorge, ¿y Monreal, Noroña, estos otros perfiles tienen posibilidades reales o de plano está cerrado entre los 3 que mencionaste? Los últimos 2 no tienen realmente posibilidad. Me parece que están ahí de carácter testimonial. Si te das cuenta, se resucitó a Ricardo Monreal, que estaba prácticamente vetado de Palacio Nacional. Mi especulación, mi interpretación es que necesitaban en la boleta que van a explorar las encuestadoras, necesitaban a alguien que también compita con Marcelo Ebrard. Es decir, los votos que vaya a obtener Ricardo Monreal en esa consulta, 4, 5 o 9%, seguramente son votos que habría recibido Marcelo Ebrard si no. Si no estuviera Monreal, sería una lista de 4 los finalistas, como se supone que va a ser la segunda encuesta y definitiva, en donde 3 se repartirían el voto obradorista, Noroña, Adán Augusto López y Claudia Sheinbaum, todos ellos más asociados con el obradorismo, mientras que Marcelo estaría captando el otro voto. Porque recordemos que estas encuestas son a población, las encuestas para definir al candidato de Morena serán a población abierta, no exclusivamente a simpatizantes de Morena, ¿no? Hace poco se habló por parte incluso de Mario Delgado, incluso también Ricardo Monreal aquí en nuestro espacio y otros más, de la posibilidad de ni siquiera tener que llegar a recurrir a las encuestas, de crear consensos, de crear acuerdos previos. Pero a como están las aguas, Jorge, ¿se puede realmente llegar a un acuerdo que genere tranquilidad entre todas las partes? Bueno, la encuesta es inexorable, es decir, va a ser la instancia que vaya a decidir. El presidente lo tiene decidido y Morena asumido. La pregunta es las reglas para operar esta encuesta. ¿Por qué? Porque es muy distinto una encuesta de una sola pregunta a una encuesta de 5 preguntas que se podría preguntar si la honestidad, quién está más identificado con el proyecto de Morena, y ahí los candidatos califican de manera distinta. Entonces, si se formula de determinada manera la encuesta, la sensación es que podría favorecerse a un candidato en detrimento de otro. Se plantea también los debates, y que es un tema que está en cuestión, los tiempos, tratando de que dé la posibilidad de hacer una campaña real,
porque ahorita cada quien lo ha podido hacer a partir del puesto oficial que ocupa y de sus fines de semana. Unos puestos se prestan más que otros para hacer ese trabajo. Entonces, eso es lo que llamarían algunos el piso parejo que no se está advirtiendo. Aquí es muy importante que Morena establezca un procedimiento que tenga la legitimidad de todos, porque lo último que se debería permitir, considerando la enorme probabilidad que tiene de ganar la elección presidencial Morena, lo último que se puede permitir es que su proceso interno sea cuestionado por los que salgan derrotados de él. Sería un triunfo, una especie de haya sido como haya sido, que no se lo merece Morena. Jorge, pues podemos ir platicando todo el espacio informativo. Te hacemos la invitación a que constantemente, por favor, estemos analizando este proceso interno de Morena, si nos puedes honrar con tu presencia en el estudio. Será un placer, como siempre, y muchas gracias por este espacio. No, y gracias y mucho éxito con tu nuevo libro, La Sucesión 2024, después de AMLO, ¿quién? Mucho éxito, Jorge. Gracias, Pedro. Este miércoles, decenas de migrantes continúan improvisando campamentos a lo largo de la frontera a solamente horas de que culmine el título 42. Vamos a enlazarnos con mis compañeros Iván Ruiz en Ciudad Juárez e Iván Sánchez en Piedras Negras, Coahuila. Compañeros, ¿cuál es la situación al momento? Comenzamos contigo, Iván Ruiz. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Un saludo a todo tu teleauditorio aquí en Ciudad Juárez, en la frontera con la vecina ciudad de El Paso, en Texas. La situación pues está de incertidumbre para el grupo de migrantes que aún permanece en el exterior de la puerta número 42 del muro fronterizo. Ahí están esperando a que las autoridades de la patrulla fronteriza los reciban. Esto a poco menos de 4 horas de que concluya este llamado título 42 y solo se les pueda aplicar el título 48, que pues expone su expulsión de forma inmediata bajo pues el argumento de invasión, un título que los puede en su deportación dejarlos en ciudades del sur del país o bien deportarlos a sus lugares de orígenes, en donde aquí ya las mismas autoridades estadounidenses han ampliado un cerco que se encuentra justo a un costado de esta puerta, en donde primero había un cerco de alambre de púas y navajas a la orilla del río. Después uno que pues abarcaba unos cuantos metros alrededor de esta puerta, y en estos momentos elementos de la Guardia Nacional de los Estados Unidos pues están ampliando este cerco, pero del lado oriente, es decir, tendrían que cruzar un tercer cerco, y el flujo de migrantes pues ha disminuido un poco durante pues la tarde de hoy, a unas horas de que concluye este título 42, y a mis espaldas permanecen algunos 400 de ellos esperando ser atendidos por la patrulla fronteriza, lo cual pues durante la mañana de hoy solo un grupo reducido fue recibido. Pues una vez que les tomaron sus datos, los fueron y los trasladaron a un centro de pues detención allá en El Paso para ver cuál es su situación y de ahí depender si son pues expulsados de ese país o bien les aprueban el asilo político. Claro. Muy bien, gracias, Iván. Vamos ahora con Iván Sánchez a Piedras Negras, Coahuila. Adelante. ¿Qué tal? Saludo con mucho gusto, Pedro, a ti, a mi compañero y sobre todo también al auditorio. Pues comentarte que sí ha ido una tendencia al alza en cuanto a la presencia de mujeres, hombres, niños, migrantes que se aproximan a lo que es la región fronteriza de Coahuila. Esto pese a que durante esta mañana fue lanzado en punto de las 7 un operativo denominado Espejo. ¿En qué consiste esta dinámica? Bueno, entre los gobiernos de Texas, así como también de Coahuila, encabezados por la Secretaría de Seguridad Pública, así como también en coparticipación de las fuerzas de seguridad federal como lo son la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. Esto por el lado de Coahuila y por el lado de lo que es también Texas, de la Customs and Border Protection, así como también del Ejército Norteamericano, pues consiste en llevar a cabo inspecciones a lo largo de 145 kilómetros que comprenden o que unen sobre todo lo que es el río Bravo. Asimismo también la colocación de filtros en al menos 400 kilómetros sobre carreteras que conducen desde lo que es la parte sureste del estado de Coahuila hacia lo que es la parte fronteriza. Esto inició en punto de las 7 de la mañana y lo encabezó la Secretaría
secretaria de Seguridad Pública, Sonia Villarreal Pérez, quien dio a conocer que pese a que se estén presentando, así se lo dieron a conocer también autoridades norteamericanas, derivado de diversas juntas que se han consolidado para poder llevar a cabo esta dinámica conjunta, dio a conocer que no se trata de aquellas personas que pisen el piso norteamericano y pues que por esa frontera será la que entrarán. No, ellos llegarán, iniciarán el trámite, se coordinarán con autoridades norteamericanas para poder revisar cuál es el proceso para llevar a cabo lo que es la visa o en su caso la visa para solicitar asilo político y posteriormente serán pues llevados un registro y posteriormente ya llamados a diferentes puertos, no sé precisamente por el que tocaron suelo de Estados Unidos. Aquí las cosas, Pedro, comentarte que se encuentran pues aún un tanto nada tensas derivado, pero sin embargo sí hay migrantes, ya una cantidad importante que se encuentran en las calles a la espera de cruzar antes de que el título 42 entre pues concluya, mejor dicho, el día de mañana. Así es, pues gracias a ambos por sus reportes, estamos al pendiente. Buenas tardes. Buenas tardes. Justo hoy, el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, informó que los migrantes que lleguen a su territorio sin documentos legales tendrán la opción de retornar de forma voluntaria a su país de origen. De otro modo, bajo el título 8 serán expulsados y se les prohibirá solicitar asilo o refugio en Estados Unidos por 5 años. Sobre este tema, la Secretaría de Gobernación hizo un balance de la política migratoria impuesta por la pandemia en Estados Unidos. Detalló que se han deportado casi 3 millones de migrantes en 3 años. Señaló que pese a que las acciones estaban justificadas, no hubo penalizaciones a las personas que intentaron ingresar al país vecino y solo se aumentó el número de personas devueltas. La Unidad de Política Migratoria registró identidad de personas de la Secretaría estimó que en 3 años se realizaron 2.700.000 eventos de expulsión por las fronteras de Estados Unidos, de las cuales 6 de cada 10 eran mexicanos. Sobre la presión que ejerce Estados Unidos a nuestro país para luchar contra el tráfico de drogas, las autoridades mexicanas fortalecieron los operativos contra el crimen organizado. Pedro Domínguez nos cuenta. Agents, analysts, data scientists, chemical experts, illicit finance experts, people who, eat, sleep and breathe. How do we defeat those two cartels? Ante la presión que está ejerciendo Estados Unidos contra México para desarticular al cártel de Sinaloa y reducir el tráfico de drogas a su país, las Fuerzas Armadas endurecieron los operativos contra el crimen organizado. El Ejército y la Marina reconocieron públicamente que arreciarán las acciones para frenar a los cárteles. Se han incrementado las acciones en contra de la delincuencia organizada, principalmente en los aspectos de aseguramiento de drogas en el mar, erradicación de plantíos y destrucción de laboratorios, destrucción y aseguramiento de sustancias ilícitas para la elaboración de drogas sintéticas. Con esta estrategia, se busca hacer frente a la presión internacional, reducir la violencia e incluso evitar que México sea utilizado como bandera electoral en la Unión Americana. Y ahora estamos sintiendo que van a agregar a la agenda lo del fentanilo, que es algo muy delicado porque es una droga muy dañina que lamentablemente está causando la muerte a miles de personas en Estados Unidos y de manera especial dolorosa a jóvenes. Basta hacer una revisión a las cifras del Gabinete de Seguridad para constatar que la nueva estrategia está en marcha, con resultados que en algunos casos significan casi la mitad de lo que se ha hecho en el sexenio. Por ejemplo, del 1 de diciembre de 2018 a abril de 2023, las autoridades aseguraron 282.995 kilos de metanfetaminas y solo en 2023 sumaron 126.790 kilos, es decir, 44% del total. Y en el caso del fentanilo, sustancia que ha generado más tensión entre México y Estados Unidos, se han asegurado 7.274 kilos en el sexenio, y en 4 meses de 2023 suman 1.434, es decir, 19% y contando. Estos resultados se dan tras los acuerdos alcanzados en la Cumbre de los Tres Amigos que se celebró en Palacio Nacional en enero pasado, a la que asistieron los presidentes de Estados Unidos y Canadá, mismos que se han ido reforzando con las visitas y reuniones con la enviada de la Casa Blanca para Seguridad Nacional, Elizabeth Sherwood. Para Milenio Noticias, Pedro Domínguez. Hoy se celebra en México el Día de las Madres. Sin embargo, para muchas mujeres no es una fecha para festejar. A lo largo del país, madres buscadoras marcharon para exigir que se localice a sus seres queridos.
tenemos mucho tiempo, queremos resultados. Yo no tengo miedo por mí, no tengo miedo a que me pase nada, pero sí me aterra que a mi gente, a mi familia, a mis hijos les pase algo. No hay 10 de mayo, no hay 10 de mayo, no hay nada que celebrar. ¿De dónde? No sé. No sé, solo Dios sabe. Solo Dios sabe cómo estamos de pie para seguir. Vamos a información judicial. El narcotraficante Héctor El Güero Palma continuará en prisión luego de que esta mañana agentes federales le ejecutaron una orden de aprehensión de último minuto por el delito de homicidio calificado. Por la mañana, un tribunal colegiado de apelación ordenó la liberación del Güero Palma tras absolverlo del delito de delincuencia organizada y de que su abogado aseguró que no tenía conocimiento de que existiera otra orden de captura en contra de su cliente. En otro caso, un juez federal ordenó a la Fiscalía General de la República continuar con la investigación que inició en contra del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Esto luego de que fuera denunciado por presunta falta de deber, cuidado, negligencia y el debido ejercicio en su función pública durante la pandemia de COVID-19. La denuncia fue puesta por el abogado Javier Coello, quien responsabilizó al funcionario de las miles de muertes que se suscitaron durante la pandemia. Y luego de que esta tarde la defensa de Emilio Lozoya pidiera sobreseer los delitos de los que se le acusa por el caso Odebrecht, un juez federal rechazó analizar la petición. El juez de control del reclusorio norte determinó que no es el momento procesal oportuno para solicitar eso, luego de que la defensa argumentó que los delitos ya habían prescrito y que la denuncia debió ser presentada por la Procuraduría Fiscal de la Federación, además de que pasó demasiado tiempo para presentarla. En otro caso, el exdelegado de Benito Juárez, Cristian von Roerich, promovió un amparo contra su vinculación a proceso por presuntamente encabezar una red de corrupción en el sector inmobiliario. Sin embargo, una jueza de distrito otorgó la suspensión provisional al exdelegado solo para el efecto de que la libertad de von Roerich quede a disposición de la jueza en el penal en el que se encuentra recluido. Además, se fijó para el próximo 16 de mayo la audiencia que determinará si le será concedida la suspensión definitiva. Y en otra información, vea lo que ocurrió en Reynosa, Tamaulipas. Esta tarde se reportó una balacera en la zona del puente internacional FAR entre elementos del ejército mexicano y presuntos delincuentes que circulaban a bordo de una camioneta, mientras que choferes de camiones que se encontraban en la zona captaron la ráfaga de disparos. Las autoridades no han dado a conocer detalles de la situación, pero recordemos que la seguridad de la frontera de Tamaulipas se ha reforzado debido a los múltiples bloqueos y agresiones a fuerzas de seguridad. Mi querido Pedro, me dicen fuentes cercanas a la Trump Tower que el señor licenciado Don Trump está consternado por los bajos niveles que hay en la justicia en Estados Unidos. Que no es posible que él, siendo una persona buena, santa y pura, que jamás ha visto porno ni lo volvería a ver, que jamás ha tenido pensamientos cochinos, que no es un viejo rabo verde, como consta en el historial de su vida, que es prácticamente monacal, lo hayan declarado haber sido un abusador sexual de la columnista Jean Carroll. Es increíble, dicen estas fuentes, que el señor Donald Trump se ha cuestionado en su moral y en su sentido de la diversión, que él solamente juega con legos y a construir torres chuecas, pero nada más, que jamás se atrevería a abusar de mujeres, ni mucho menos. No, ahí están los otros casos de unas otras 354 mujeres que también lo señalan y que también están tristemente equivocadas.
porque lo que quieren es su dinero, su poder y, por supuesto, abusar de su carisma. En ese sentido, incluso apoyado por su señora esposa, que dice que es el mejor presidente que ha habido en los Estados Unidos, en Europa, Asia y varios más, pues que no está bien que le hagan estas cochinadas. Así las cosas, el señor Donald Trump, a través de sus abogados, piensa exigirle a la justicia de Estados Unidos que lo lleve a ver su caso en los Estados Unidos mexicanos, ahí en donde la señora Piña tiene su nido. Quiere que los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación vean su caso y que, por supuesto, como debe ser, lo declaren bueno, bonito y barato, que lo declaren santo, santo por todos los santos, porque él es incapaz de hacer cochinada y media. Así que espera que la justicia mexicana, más bien la justicia peñista de la señora Piña, bueno, pues lo ayude a alcanzar la libertad y la posibilidad de seguir haciendo de las suyas. Nos vemos pronto. Déjense. El miércoles de Política Joven vamos a hablar de la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a esta primera parte del Plan B, las reacciones que han surgido y mucho más. Y le agradezco a Carla Ayala, diputada federal del PRI, a Natalie Bravo, de Movimiento Ciudadano, Armando Corona, diputado federal de Morena, y Gerardo Vera, creador de contenido de análisis político, que se den cita con nosotros el día de hoy. Gracias. Muchas gracias por invitarnos. A ver, quiero escuchar sus interpretaciones de esta decisión que tomó la Suprema Corte. Carla, comenzamos contigo, por favor. Pues primero que nada, ahorita los que nos están viendo, quiero felicitar a las mamás por su día y también pues abrazar fuertemente a las miles de madres que desgraciadamente pues no están el día de hoy festejando con sus hijos porque están desaparecidos, y creo que es algo que se tiene que reflexionar el día de hoy. Y pasando al tema que nos compete el día de hoy, pues se los dijimos una y otra vez y Morena no escuchó, ¿no? Se siguió violando el proceso legislativo que debía de tomar esta iniciativa presidencial, y creo que este es el claro resultado de lo que pasa cuando no se escucha a las minorías. Morena cree que por ser mayoría en el Congreso, él tiene la razón absoluta de todo lo que está sucediendo, y la verdad que no. Y también hacer un reconocimiento a la Suprema Corte. Creo que actuaron con probidad y con toda la imparcialidad que debe de tener la Suprema Corte. No es un tema de partidos, no es un tema de política, es un tema que se escuchó la voz de los ciudadanos, que por fin le dimos paz y tranquilidad a todos los miles de ciudadanos que salimos a reclamar y a hacer saber que no estábamos de acuerdo. Armando. ¿Qué te puedo comentar? Primeramente, gracias por invitarme y sobre todo a este debate. Te agradezco, y también felicitar a las madres, porque hoy más que una felicitación es un reconocimiento de la gran labor que hacen día con día, no nada más de un solo día. Y por otro lado, entrando también en el tema, yo considero primeramente que pues fue un fallo, que no debía de ser así, porque cumplimos con todo, con absolutamente todo. Se cumplió con el quórum que se requería en la Cámara de Diputados. El Plan B era muy noble y sigue siendo muy noble, porque no todo está perdido. Únicamente se dio el dictamen de la primera parte, falta la segunda. Sin embargo, nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, también ha comentado que si la resolución es esa, la vamos a aceptar. Pero para eso también quiero compartirte que hay un plan C, del cual vamos a hablar en un momento más. Nat, por favor. Bueno, todas las felicitaciones sobre este tema, Pedro. Yo creo que no se cumplió todo como mencionan, y de hecho el proyecto que subieron del Plan B lo votaron sin haberlo leído. Eran 700 páginas, como ya se mencionó. No sabían de qué hablaba, no cumplieron con el proceso legislativo, y aquí hay un tema bien claro. La Constitución establece cómo se tienen que aprobar las iniciativas, y como diputados ustedes juraron defender la Constitución, y creo que sería importante que se apeguen a eso. Ahora, salen los ministros, que su trabajo también es eso, defender la Constitución, y ahí ya no nos parece. ¿Por qué? Porque va en contra de lo que quiere el presidente.
Y como tampoco les parecía lo del tribunal, pero ya nomás les aceptaron que las dirigencias se aumentaran y ahora sí ya están muy calladitos. Entonces, bueno, yo creo que es un tema de que claramente violaron la Constitución, se veía venir y ojalá pase lo mismo con la noche negra del Senado, que igual aprobaron todo sin hacer el correcto proceso legislativo y pueden hacer el plan A, B, C hasta la Z. Mientras sigan violando la Constitución, gracias a Dios hay corte y hay que defender lo que contrapeso. Claro, la división de poderes de este país. Gerardo. Y en ese sentido, y bueno, primero que nada felicitar a todas las madres, ¿no? Y en particular a la mía que nos está viendo en casa. Pero aunado un poco en ese sentido, sí es muy importante hablar de la facultad que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es revisar la legalidad de lo que se aprueba en la Cámara de Diputados, que es revisar la legalidad, válgame la redundancia, de las leyes. Entonces, no podemos estar asumiendo que la Suprema Corte de Justicia es mala o es parcial solamente cuando no vota a favor de una iniciativa que le convenía a un partido o vota en contra de una iniciativa que no le favorecía a un partido. Porque ahí creo que hay un planteamiento que es importante hacer, que es: si se hubiera votado al revés y si el fallo hubiera sido en favor de la iniciativa, en favor de Morena, pues la crítica a esta supuesta poder judicial que tiene una casta de privilegios se mantendría también. Claro, a ver, el tema de los ministros es un tema muy importante porque si votan en un sentido van a recibir ataques de los otros y si votan en otro, viceversa. Y también el tema de la división de poderes. ¿Cómo se puede preservar la correcta división de poderes, en este caso con la Suprema Corte, si se intenta presionar a los ministros, Carla? Ok, pues yo he visto a lo largo de mi carrera y como abogada lo puedo decir, es sumamente importante que exista esa división de poderes para que ni un poder ni otro abusen de las facultades que tienen. Y creo que esto es un gran ejemplo. Yo como me formé, yo nunca, de mi boca nunca ha salido el decir la Suprema Corte es buena o la Suprema Corte es mala. Yo creo que la Suprema Corte, a mi forma de ver las cosas, ha cumplido con sus obligaciones puntualmente y de eso yo no me puedo quejar y no puedo decir nada. Que si tienen tintes partidistas, que si hicieron y que si no hicieron, eso es otra cosa. Pero creo que en este momento con lo que estamos discutiendo, cumplieron sí con la ley, cumplieron con interpretar correctamente la ley y sobre todo creo que es un respiro a la gente y decirles, sí hay contrapeso, lo estamos viendo ahorita, para bien, para mal de algunos, si lo tomaron bien o mal, eso es otro tema, pero hay contrapeso y eso es lo que hay que preservar. Armando. Pues miren, ¿qué les puedo comentar? Lo que se vivió hoy, bueno, hace unos días, con la resolución de la Suprema Corte, considero que es un retroceso a la democracia, porque como la diputada Carla, como servidor, fui diputado joven a los 25 años, estuve en campaña, estuvimos en territorio también, y también fui electo a los 26, y quiero compartirte que la sociedad nos pide, nos elige, y sobre todo nos representamos una gran cantidad de población. Entonces, ¿qué caso tenemos si no se están respetando a los grupos o a las personas que estamos nosotros estamos y atrás de nosotros hay miles de personas que están con nosotros? Es decir, que la Suprema Corte no respetó a todas esas personas. No, nos eligieron a nosotros como representantes populares. Por cada distrito, atrás de cada diputado federal hay un gran número de personas que votaron por nosotros. Y esa votación pues la transformamos ahora en la decisión que se tomó en el Pleno. Y respondiendo a lo que comentaba mi compañera, pues fue una resolución que se manejó de manera urgente, en la cual se tocó primero en la Cámara de Diputados por parte de la Junta de Coordinación Política, se llegó a un acuerdo en el que se le preguntó al Pleno, que es la máxima autoridad para poder tomar estas decisiones, que si se podía llevar a discusión. Y en efecto, en el Pleno se aprobó que se llevara a discusión esta. Entonces, cuando la Suprema Corte anula o da este fallo, pues está violentando no solamente a unos cuantos diputados o a unos cuantos senadores, sino también está violentando a muchísimos ciudadanos que nos dieron la confianza para poder participar.
veo que estás en desacuerdo. Sí, muy en desacuerdo, porque esto no es un tema contra legisladores, Pedro. A diferencia de lo que hace el Ejecutivo de tirarle constantemente a los ministros de forma directa, esto es un tema constitucional. Esto es un tema de defender las leyes y defender la Constitución de este país. No es contra ustedes. ¿Cuál es el problema? Que ustedes están violando los procesos y ustedes no están cumpliendo justo con lo que prometieron a todas las personas que votaron por ustedes. Eso por un lado. Ahora, sale Ricardo Monreal a decir que es una invasión al Poder Legislativo y que no debería de estar pasando porque también el Legislativo tiene control sobre la Corte. Si tiene control sobre la Corte, ¿por qué no se meten a ver? Porque sigue la ministra Esquivel ahí, que es una ministra que ya se le comprobó el plagio, pero ahí, bueno, claro que no van a intervenir. Y hay un tema con esto de los ministros, del tema del voto popular, que sale el comunicado de Morena diciendo que hay que regresar a la época juarista para que sean electos por voto. Y aquí yo creo que hay algo muy importante que resaltar. La Constitución de 1857, a la que hacen referencia, menciona que se elegían por voto indirecto de primer grado. Básicamente es que las personas votaban por diputados y los diputados votaban por los ministros. Entonces, hay de dos. O a Morena no le gusta leer y no sabe de lo que están hablando, o quieren engañar a la gente y lo han hecho en repetidas ocasiones. Pero esto es importante. No se trata de que voten las personas por ministros. Se trata de que se defienda la Constitución, sea el poder que esté al cargo. ¿Cuál es tu análisis de este plan C, Gerardo? El plan C me parece un proyecto sin lugar a dudas muy interesante y que se tiene que analizar muy a fondo. A final de cuentas, hay una razón de ser del por qué los ministros de los tres poderes son los únicos, bueno, sin contar a los plurinominales, evidentemente, que no son electos en su poder directamente por el pueblo. Ahora, yo no veo particularmente positivo para la democracia en México que empecemos a decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es antidemocrática por el hecho de que los ministros no son electos democráticamente. Primero que nada porque los ministros, al final de cuentas, pues sí, los decide tanto el presidente como el Senado, pero los propone el presidente, después el Senado los vota. Pero en ese sentido también habría que resaltar que entonces, si hay un proceso democrático para elegir a los ministros, al final de cuentas nosotros estamos votando por los senadores que los eligen, ¿sí? Pero encima de todo, la Suprema Corte de Justicia no deja de ser un órgano democrático por el hecho de que sus integrantes no sean votados directamente por el pueblo. La policía mexicana no es un órgano antidemocrático y nosotros no estamos votando por quiénes van a ser nuestros policías. Claro. Los secretarios de Estado tampoco votamos por ellos y no son antidemocráticos por el hecho de que yo no me haya presentado a una urna a votar por Adán Augusto López como secretario de Gobernación o ¿sí? Marcelo Ebrard como secretario de Relaciones Exteriores. Oye, Carla, mencionabas hace algunos momentos que hay contrapeso con la Suprema Corte, pero ¿qué no el contrapeso tendría que venir de parte de la oposición? ¿No es ese el rol de la oposición? Claro, y lo hemos estado haciendo. En la Cámara dimos la batalla, en el Senado se dio la batalla, en las calles con la ciudadanía se dio la batalla. Por eso digo que existe un contrapeso en este país, que unos lo respeten y otros no, ese es otro tema. Y como decía el diputado Armando, esta iniciativa se mandó como urgente resolución. Perdónenme, urgente resolución es resolver el tema de la seguridad, es resolver el tema de la pobreza, es resolver el tema de miles de personas desaparecidas, no una reforma para lastimar al Instituto Nacional Electoral, ¿no? O a los magistrados. O sea, creo que estamos poniendo el foco de la discusión en cosas que para mucha gente no son importantes. Entonces, creo que las prioridades de este gobierno están totalmente desfasadas y sobre todo decirle a Morena, realmente, la Suprema Corte no es trabajador de nadie, el Poder Legislativo ni los diputados somos trabajadores de nadie. Aquí trabajamos por la gente, no trabajamos para el presidente, perdón, pero es la realidad. Bueno, y vamos concluyendo con su análisis de qué sigue ahora. Ya mencionaba Gerardo el plan C. Diputado, ¿qué va a pasar? ¿Tienen todavía la opción de poder enviar una nueva iniciativa? ¿Qué va a pasar con las acciones de Morena? Primeramente, comentarte que, digo, un poco haciendo referencia a lo que comentaba la diputada Carla, pues que este problema en 6 años no lo podemos resolver. ¿Cuánto tiempo no gobernó el PRI en México? Y fueron los estragos que nos está dejando el día de hoy. Y que gracias a eso, pues tenemos que luchar con la creación de una Guardia Nacional también, que el día de hoy tiene más del 60% de la aprobación de todo el país, aunado a que la Policía Federal está totalmente corrompida.
Hoy, con esa reforma que se logra con tres cuartas partes de la Cámara de Diputados, logramos que la población y la sociedad vuelvan a tener una confianza en nosotros. Y por otro lado, el plan C se va a llevar a cabo en el 2024 y estamos seguros que la gente y la población reconoce el trabajo de la Cuarta Transformación. Nat. Bueno, pues ¿qué sigue para el plan C? Yo espero que lo que pasó con el plan A, B y todos los que quieran poner, que no proceda. Y este llamado al voto para no solamente tener como el control en el gobierno, sino también en la Cámara, en el Congreso de la Unión, me parece muy preocupante, Pedro, porque si se quejaron tanto del autoritarismo del PRI, es lo mismo que están haciendo. El querer tener un Congreso capturado para poder pasar reformas constitucionales sin que se cuestionen, lo único que están haciendo es seguir la línea que va a dictar el Ejecutivo. Y esto no es un sistema democrático, esto es una alerta para la democracia de este país. No se trata de regresar a un régimen autoritario, se trata de avanzar y defender la Constitución. Gerardo, breve por favor y contigo concluimos. Yo aprovecho que hay gente aquí del PRI, de Morena y de MC para decirles claramente esto. Espero que ustedes, dentro de sus propios partidos, dentro de sus propias instituciones políticas, promuevan el que se diga y el que se escuche que nuestro Poder Judicial debe permanecer autónomo, debe permanecer independiente, que no es el juguete de ninguna de las fuerzas políticas y que en ese sentido deberíamos de estar aplaudiendo cuando las votaciones que hacen los ministros se hacen de manera independiente y atendiendo a lo que mandata nuestra Constitución. Pues les agradezco a todos por haberse dado cita el día de hoy. Nos vemos la siguiente semana. Gracias. Pausa, ya volvemos. Estamos de regreso, hablemos de negocios. El embajador de China en México sostuvo un encuentro con empresarios en Querétaro. ¿De qué hablaron, Ana Karina Martínez? ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas noches. En efecto, el embajador Sean Ron ofreció una conferencia en Querétaro donde destacó la necesidad de realizar adecuaciones a la cooperación que existe entre México y China en temas económicos y comerciales, pues destacó que esto es con el objetivo de superar la crisis que generó la pandemia de COVID-19 y también de propiciar un crecimiento económico entre ambas naciones. Para lograr este objetivo, el funcionario pidió al gobierno de México apoyar la integración de China al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, así como su participación en otros acuerdos comerciales que le permita a las dos naciones convivir en un entorno de negocios justo, equitativo y no discriminatorio. Señaló que Querétaro posee ventajas únicas para las empresas chinas y recordó que en noviembre se llevará a cabo la 6ª Exposición Internacional de Exportaciones de China en Shanghái, donde van a destacar los productos de México. Muy bien, gracias Ana Karina y hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Minelli Ataide, se jugó el otro encuentro de las semifinales de la Champions, el clásico de allá de Milán, y el Inter le pegó una arrastrada al Milan. Se llevó una buena ventaja, Pedro, muy buena noche. El Inter desde muy temprano se fue adelante en el marcador con goles de Edin Dzeko al minuto 8, ahí estamos viendo las acciones, y luego de Henrik Mkhitaryan al minuto 11. Con estos dos goles prácticamente, Pedro, realmente dominaron la primera parte, pero después un tiro de Çalhanoğlu estuvo cerca también de meterse, pega en el palo superior el Inter, lo intentó el Milan en la segunda parte, sobre todo en los primeros 15-20 minutos, pero no lo consiguió. La verdad es que la defensa del Milan bastante endeble, entraban con mucha facilidad esta delantera justamente del Inter, que espectacular. ¿Qué fuerza delantera tiene el Inter, eh? A ver, tienen a Lautaro Martínez, así es, tienen a Romelu Lukaku también, Edin Dzeko, a Mkhitaryan, tienen Çalhanoğlu también. Hay que ponerlo ahí en el ataque. Tienen una gran baraja ofensiva que de verdad da miedo a este equipo. Sí, y te digo, se juntó realmente con que realmente no estaba, por ejemplo, Joao no estaba justamente con el Milan, pero más allá de eso hay que tomar en cuenta que realmente la defensa del Milan estuvo hoy perdida. Los veíamos en todas las jugadas, en todas las llegadas del Inter, que se abría en el medio, en la parte del centro, y claro, justamente por ahí entraban y por ahí llegaban estos delanteros que, bien relatas, Pedro, sin duda son extraordinarios, y se ve complicado para el Milan. La vuelta tiene que hacer algo, tienen que despertar, tiene que ser diferente. También se les... No sé. No le veo. Se les lesiona también, o sea, nada le salió al Milan en este partido, así es que
veo complicada la vuelta. Y también hablemos rápidamente de la Liga MX. Sí, ¿Por qué, Pedro? Porque hoy se juegan ya la ida de los cuartos de final. Tenemos ya algunas imágenes afuera justamente del estadio del San Luis, del Atlético de San Luis, el Alfonso Lastras. Ahí tenemos el operativo de seguridad muy bien desplegado. América que ha sorprendido en este torneo, sí, como en muchos otros, Pedro, pero se había quedado justamente en estas instancias. Veremos si no le ocurre lo mismo. Se ve difícil porque el Atlético de San Luis en el papel es más débil que el América, pero recordemos que sorprendió al eliminar a León en el repechaje. Vamos a esperar, vamos a ver qué nos presenta este conjunto del América. Por ¿Y supuesto, mis Rayados cómo van? 0-0. Hasta el momento van al medio tiempo 0-0, empatando con el Santos. Veremos también, por ahí tuvo Berterame un par de oportunidades que no logró concretar. Pedro, mañana platicaremos del resultado, veremos si vienes sonriente, si vienes triste, si vienes enojado con el equipo. Vengo de azul y blanco justamente por los Rayados, entonces ojalá que ganen y ya lo estaremos analizando mañana. Gracias, Mine. Muy buena noche. Y mientras tanto le agradezco a usted que nos haya brindado el honor de su sintonía. Mañana lo esperamos aquí en Milenio 19 horas. Buenas noches.